Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Armando Rentería López y tengo el honor de presentar esta comunicación aquí en el Congreso de Tabasco 2020, denominada Importancia del contacto familiar en el proceso de recuperación del paciente en estado crítico. Esta ponencia es producto de la investigación en una tesis de especialidad de cuidados intensivos de la licenciada en enfermería y especialista en cuidados intensivos Iris Magdalena Zamudio Juárez, cuyos directores de tesis fuimos la doctora Alma Rosa Rojo Nava y un servidor, y participa en esta ponencia la doctora Alejandra Valdivia Flores como coordinadora del proyecto, registrado ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. A manera de sustento de esta investigación, puedo comentarles que la estudiante se pudo percatar que en los hospitales del sector público en México se trabaja con unidades de cuidados intensivos cerradas. O sea, tienen visitas restringidas los familiares en tiempos ya preestablecidos. El sustento científico es la teoría de Watson y la promoción alrededor de la década de los 90 de la inclusión de la familia en la esfera del cuidado integral del paciente crítico rumbo hacia las UCIs abiertas. Las teorías y prácticas referenciadas encuentran fundamento principal en la teoría de Ian Watson, donde se promueve una UCI abiertas hacia la transición a una UCI con H a través del contacto físico emocional y un cuidado humanizado del paciente en estado crítico. El planteamiento del problema se estableció considerando que la flexibilidad de horarios y la instauración de visitas de puertas abiertas en las UCI era posible y beneficioso para la triada paciente, familiar, profesional de enfermería, y nuestro problema se pudo expresar a través de la pregunta siguiente. ¿Es importante el contacto físico-emocional familiar en la recuperación del paciente en estado crítico? Para realizar la investigación se desarrollaron 3 instrumentos: una guía de observación donde se pudieron registrar las emociones que experimentaba el paciente en estado crítico antes, durante y después de la entrevista. Asimismo, una lista de cotejo de los signos y síntomas del paciente en estado crítico, como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la saturación del oxígeno. Y una entrevista semiestructurada de 4 preguntas antes de la visita y 4 preguntas posteriores a la visita del familiar. Dentro de los registros en los instrumentos, pues fue a través del siguiente procedimiento. Se promovió la visita participativa del familiar en el paciente 1, se registraron el número de visitas por turno y día, se midió la efectividad y la duración de estas visitas y se tuvo como resultados la respuesta fisiológica, la respuesta emocional, los signos y síntomas y una comparativa entre antes y después de la visita del paciente en estado crítico. Aquí vemos la tabulación de registros por día y paciente, donde se hizo el análisis de 5 días, donde se registraron los signos y síntomas, así como las emociones expresadas por el paciente. La entrevista semiestructurada, traemos 2 ejemplos, de una del día 1 y otra del día 3. Para el paciente 1, donde podemos observar que antes de la visita, a la pregunta ¿cómo se siente en este momento?, pues el paciente manifestaba bien y mejor.
Sin embargo, cuando se le preguntaba qué síntomas y preocupaciones tenía, pues manifestó tristeza y preocupación por atender su trabajo. A la pregunta expresa de si extraña a su familia, pues aquí manifestó llanto, y verbalmente pues extrañaba a su hijo, a su perrito, a su esposa, y cuando se le preguntó si necesitaba sentir afecto, comprensión y apoyo familiar, pues una respuesta sencilla en tenor de siempre es bueno sentir que le importa a uno a alguien. Después de la visita, pues ya manifestó mucha alegría al ver a su esposa, eh, estaba de acuerdo con el tiempo que se le había otorgado, aunque hubiese preferido que fuera más, y a la pregunta de cómo se sentía en ese momento, pues ya expresaba mucho mejor y que aún mantenía la preocupación de su trabajo. El ejemplo que traemos del día 3 en los registros, pues se ve ya una clara mejoría eh, en la cuestionario que se hizo post visita, donde ya en la pregunta 1 de cómo se sintió durante la visita, pues ella manifiesta felicidad al estar hablando con su mujer. En cuanto al tiempo, pues ya manifiesta que, que preferiría que estuviera todo el día su familiar. La pregunta de cómo se siente en ese momento, pues pasó de un estado de tristeza ya a un estado de contento y feliz. Y bueno, pues ya pronto iba a salir, por lo tanto, ya manifestaba que no había preocupación alguna. La graficación de los resultados pudiéramos prestar atención aquí en el porcentaje de felicidad. Antes de la visita, el paciente 1 manifestaba un 9% de felicidad y después de la visita, pues ya hubo una mejoría muy considerable al pasar a un porcentaje del 46%, bajándose los niveles de tristeza y miedo. Dentro de los resultados se pueden expresar que al continuar con la entrevista post-visita, el paciente se declara tranquilo, satisfecho, con ánimo y se manifiesta feliz en sus emociones, diferente a antes de la visita, donde se mostraba tristeza y llanto. La graficación de los signos vitales nos refleja una mejoría durante y después en cuanto al contenido de la saturación de oxígeno, pasando de un nivel 12 a 92. Y pues se puede decir que los pacientes elegidos fueron de patologías respiratorias, por lo cual estaban comprometidas la saturación del oxígeno y el intercambio gaseoso. En la lista de cotejo se observa cómo mejora la saturación y también lo comprobamos con la gráfica durante la visita del familiar. Podemos decir también dentro de los resultados que el paciente con visitas cerradas, a quien no se le promovió el ingreso del familiar durante todo el día, pues tuvo complicaciones secundarias, retrasando su proceso de mejoría y su estancia fue prolongada. Mientras que el paciente a quien sí se le promovió que se le permitiera una visita abierta a sus familiares, pues ya no presentó complicaciones secundarias a su enfermedad y el tiempo de estancia disminuyó considerablemente. Dentro de las principales conclusiones, podemos decir que con base en los instrumentos aplicados, pues se concluye que se debe incluir a la familia en el cuidado del paciente en estado crítico si es que se desea una mejoría pronta y eficaz de nuestro paciente en estado crítico y que se debe brindar efectivamente un cuidado holístico y humanizado acorde con la teoría de Watson.
nos lleva a hacer unas recomendaciones finales a las autoridades hospitalarias de que se realice la inclusión, la presencia y la participación familiar en los cuidados del paciente con una comunicación efectiva en la triada de la UCI, paciente, familiar, profesional de enfermería. Y por último, se recomienda el respeto a la dignidad personal con una labor de enfermería integrativa, cuidando lo cualitativo y disminuyendo el daño emocional, tanto para el paciente como para su familia. Por mi parte es todo, muchas gracias. El documento en extenso lo pueden localizar en las memorias del Congreso. Hasta luego.